Aquí estamos, amigos hermanos, en su canal Palabras de Vida en la Crisis, con el estudio de la escuela sabática. Hoy, un número especial sobre la escuela sabática que lleva como título La misión de Dios, mi misión. Esperamos que esta lección sea de bendición para ti y rogamos al Señor para que la necesidad espiritual que tienes en tu corazón al compartir la lección pueda ser saciada. No te muevas. Una vez más estamos en una lección importante sobre el estudio de la Biblia a través de la escuela sabática. Recordemos que el material de escuela sabática es una guía de estudio de la Biblia. Nosotros estudiamos la Biblia a través de una guía que nos ofrece la escuela sabática para conocer temas específicos de lo que Dios quiere de nosotros de manera particular, como familia y como iglesia. Y en esta ocasión estamos estudiando un tema que va de lo personal a lo colectivo, que es la misión de Dios, mi misión. Y la lección para esta semana, misión en favor del prójimo. Misión en favor del prójimo. Y esta lección es muy importante porque va enfocada a un aspecto muy personal de la misión, muy particular. Y nosotros debemos conocer los detalles que implica hacer misión en favor del prójimo. Una de las características, yo puedo decir, más específica de esta lección es que pone, vamos a decir, la cereza al pastel. O sea, el fin de la misión. El fin de la misión siempre será en favor del prójimo. O sea, si nosotros entendemos claramente esta lección, vamos a sacar mucho provecho en lo que se refiere a aclarar algunas pautas que el cielo nos ha dado para trabajar en favor del prójimo. El versículo de memoria para esta semana está en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 27, que dice: Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo está también mencionado en el libro de Deuteronomio. O sea, Jesús estaba tomando del Antiguo Testamento un texto que era muy conocido para la gente de ese tiempo. Aquí dice la lección del sábado, quiero resaltar este punto que hace el material porque es muy importante. Aunque amar a Dios es bueno e importante, Dios también quiere que amemos a los demás. Porque nuestro amor por los demás refleja nuestro amor por Dios de una manera poderosa y muy real. Y tomando un versículo que aparece en 1 de Juan 4:20, que es muy puntual, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Por lo tanto, el termómetro que mide mi amor por Dios es mi amor hacia mi prójimo, y el interés que yo tengo de salvarme se refleja también en el interés que yo tenga de que otros se salven también. Por tanto, esta lección nos servirá como termómetro para evaluar nuestra misión de manera más práctica, más directa, más confrontativa en lo que tiene que ver
la misión que yo estoy desempeñando como hijo de Dios aquí en la tierra. Vamos a decir, puntualizar un poco más, Jesús en el capítulo 5 del libro de Mateo habla muy específico sobre esto. Él dice que si hacemos a bien solamente a quien nos los pueden devolver o hacia quien nos aman, no estamos haciendo algo que alguien que no tiene a Dios en el corazón no puede hacer. Quiero leerlo de manera muy puntual para que lo tengamos como una referencia. No está necesariamente señalado en el material y yo quiero que podamos ver este detalle que es muy importante en cuanto a la misión. Dice el capítulo 5, versículo 43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que lo maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y envía lluvia sobre justos e injustos. Y versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los publicanos? Interesante que el Señor Jesús lleva más allá el asunto del prójimo, porque regularmente nosotros, y esto para una especie de introducción a los temas que vamos a estar mirando, el Señor Jesús hace énfasis que nuestro prójimo no necesariamente es aquel que solamente que nos hace el bien, quien simpatiza con nosotros, quien nos busca, quien tiene de algún modo esa necesidad de estar a nuestro lado. No, Jesús lo lleva un poco más allá y Él dice que nuestro prójimo también es alguien que no necesariamente nosotros le caemos bien, que no le agradamos, que no tiene empatía con nosotros, sino apatía. Dice que ese también es mi prójimo. Y la misión de Dios, dice el apóstol Juan, que Él nos amó antes que nosotros los amáramos a Él. Por lo tanto, si Él nos amó antes de que yo lo amara, significa que Él se mostró primero como amistoso hacia mí, antes de que yo pudiera tener algo hacia el Señor, hacia alguna empatía, hacia algún amor, hacia algún sentimiento bonito. El Señor se mostró primero con esa cualidad hacia mí y eso despertó en mí eso de amarlo a Él. Por lo tanto, nuestro prójimo también debemos saber que no es necesariamente alguien que está muy cercano a nosotros, porque ya posiblemente hayamos escuchado algún tema sobre esto y ya nosotros, por así decir, ya yo identifiqué quién es mi prójimo, el que está más cercano a mí. Sí, aquel que está cercano a ti, pero no necesariamente alguien que te ama, alguien que te aprecia y te cuida, sino que también tu prójimo es aquel que, como dice el Señor Jesús, aquí, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, alguien que te maldice también es tu prójimo. Hacer bien a los que aborrecen, alguien que te aborrece también es tu prójimo. Y orad por los que ultrajan, alguien que te ultraja también es tu prójimo. Ese también es tu prójimo, aunque tú no recibas o estés recibiendo lo que se espera de alguien que nosotros apreciemos o que de algún modo entendamos que es merecedor de la gracia de Dios. Recordemos que nosotros estamos estudiando este tema bajo la misión. Y ese que no está actuando de acuerdo a los parámetros que nosotros entendemos con respecto al cristianismo y a la verdad de Dios, también necesita escuchar palabras de salvación para que entregue su vida a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya sí podemos ir entonces a la parte del domingo. Creo que está bueno ahí ya para introducción, ¿no? La gran pregunta. ¿Qué preguntó el doctor de la ley? En Lucas capítulo 10, 25, le dijo, ¿quién es mi prójimo? Y aquí la lección introduce unos aspectos un tanto filosóficos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Cuál es nuestro destino final? La Biblia aclara todo esto de manera muy puntual. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. Por creación o por engendro del Espíritu Santo.
Por creación somos todos, pero por engendro solo aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, porque aquellos que llamó también les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Eso es muy importante que lo sepamos, porque a veces tendemos a generalizar mucho las cosas y en las Escrituras aparece que no solamente somos hijos de Dios por creación, porque todos somos sus criaturas, hasta los ángeles que cayeron son criaturas que Dios creó, pero no necesariamente se le da el calificativo de hijos espirituales. Son criaturas de Dios. Por tanto, como son criaturas, son, vamos a decir, de manera genética, por utilizar un término humano, de manera genética son hijos de Dios. Pero ya que tengan el parecido a Dios es otra cosa muy distinta. No, porque Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 9 al 3, que Él viene a buscarse a sí mismo. No necesariamente a todos los que Él creó, sino a aquellos que tengan su imagen, los que se parezcan a Él, y todo aquel que le recibió, aquel que fue engendrado, son los que le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Entendido eso, mis hermanos? Yo espero que sí. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque necesitamos glorificar a Dios con nuestra vida, como Jesús dijo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y también cuando Felipe le preguntó, Señor, muéstranos el Padre, dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. O sea, estamos aquí para representar a nuestro Dios. ¿Y qué ocurre cuando morimos? Bueno, nada. Porque los vivos saben que han de morir, pero los que mueren, nada saben. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Nosotros, los que mueren, los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben, o sea que no hay vida después de la muerte. La Biblia aclara eso de manera muy específica. ¿Y cuál es nuestro destino final? De acuerdo a la decisión que nosotros tomemos, pues será nuestro final. Si nos hemos decidido por el Señor y nuestra vida está guardada en Cristo Jesús, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero aquellos que no se hayan decidido por el Señor, tristemente su destino será la perdición eterna, porque la paga del pecado es la muerte, según el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Muy bien. Así que esas preguntas están muy bien aclaradas y definidas en las Escrituras y nosotros no tenemos necesidad fuera de la Escritura de responder estas preguntas porque quien nos creó sabe por qué estamos aquí y qué ocurre si morimos, ¿no? Así que la Biblia habla claramente de esto. Entonces, ¿qué preguntó el doctor de la ley? Lucas capítulo 10, versículo 25. Hay que recordar que los judíos eran, ¿cómo digo esto? Un grupo, una cultura, un grupo de judíos que entendían que la salvación era muy exclusiva de ellos y que nadie fuera de Israel merecía la salvación. Eso lo llevó a ellos a tener una conducta discriminatoria hacia los demás pueblos que estaban a su alrededor, especialmente con sus hermanos, como yo digo, de sangre. ¿Por qué? Porque los gentiles y samaritanos que estaban a su alrededor era Israel, las 10 tribus que se habían apartado allá en el Antiguo Testamento, era la que se habían separado según ellos, y así fue claramente, del plan de Dios. Y como ellos se habían apartado del plan de Dios y habían adoptado, por así decir, otro método de adorar y servir, pues ellos entendían que no merecían la gracia de Dios por el hecho de haber hecho eso. Y como ellos fueron el pueblo privilegiado, del cual venía la simiente, del cual nacería el Mesías, pues solo ellos tenían ese privilegio de salvación, no había otra forma, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, en ellos se generaban continuamente disputas en cuanto a quién era el prójimo. Ellos tenían muy marcado que su prójimo solo eran los que eran de ellos mismos, solo los judíos, nadie más. Y se generaban preguntas, y dice, según el historiador Flavio Josefo, ellos hacían discusiones larguísimas en cuanto a este punto. Y todavía hasta los días de Jesús, hasta que Jesús no aparece, no habían tenido ellos una concepción clara
de quién era su prójimo, porque Satanás se había encargado de trabajar este aspecto, ¿no? En ellos, de hacerlos exclusivistas, porque cuando nos hacemos exclusivistas, tendemos a amarnos a nosotros mismos y no considerar la necesidad de los demás. Muy bien. Así que, teniendo esto en cuenta, el libro de Lucas capítulo 10 menciona que este doctor de la ley fue a entrampar a Jesús. ¿Por qué entramparlo? Él quería, o mejor dicho, ellos, los fariseos, querían poner a Jesús en una posición delicada en cuanto a la respuesta que debía darse a esta pregunta. Y cuando le hacen la pregunta, Jesús le hace una salvedad, ¿no? Así que teniendo en cuenta esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque determina, vamos a decir, la actitud que nosotros vamos a tomar hacia quienes están a nuestro alrededor. Esa es la gran pregunta que aparece en la lección del domingo. ¿Quién es mi prójimo? Entonces la lección del lunes viene a dar la respuesta. El método y la respuesta de Jesús. Lo primero que Jesús le hace es también dos preguntitas. Y miremos que Jesús, en momento determinado, hace preguntas para que las mismas personas se den la respuesta que andan buscando. En este caso, el doctor de la ley, aunque tenía cierta curiosidad, pero esa no era la principal necesidad de él, sino que dice la Biblia que iba para entramparlo, para meter a Jesús en una situación. Entonces, Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? O sea, Jesús lo lleva a la ley. La ley a la que Jesús se refiere son a los 5 libros, primeros libros de la Biblia, que también se le llamaba ley, o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Eso también se le llamaba ley en los días de Jesús. Estos 5 libros se le llamaba la ley, ¿no? Así que Jesús le está llamando la atención hacia eso, porque tanto en el libro de Levítico como en el libro de Deuteronomio aparece el llamado de Dios a tratar bien al prójimo, incluyendo el libro de Éxodo, ¿no? Cómo había que tratar al extranjero, al que no era de nosotros, al que no pertenecía a nuestra nación. Y también ahí estaba esbozado muchas veces cómo era el trato de Dios también con esos pueblos. Y también el libro de Génesis muestra cómo Dios no hacía acepción de personas cuando era necesario bendecir. Así que Jesús le llama la atención hacia la historia bíblica que ellos conocían. Y dice, ¿cómo está escrito? Entonces le hace otra pregunta. ¿Cómo está escrito? Ahora, otra pregunta. ¿Cómo tú lo lees? Hay que saber que de acuerdo al trasfondo que nosotros tenemos, interpretamos las cosas. Y eso es importante que lo manejemos. ¿Por qué? Porque si yo tengo prejuicios en cuanto a algo, ese prejuicio puede dominar mi interpretación de lo que Dios quiere decirme. Voy a poner un ejemplo muy práctico, por así decir. Y puede ser que los que nos estén viendo de otro país tengan también su analogía en cuanto a lo que voy a decir. En nuestro país decimos pata al barrote que sostiene una silla o una mesa. A ese soporte nosotros le decimos pata. Pero también le decimos pata a un animal, a una ave, a un animal acuático, ¿cómo se llama? Terrestre y acuático, que le decimos pato, también le decimos pata. Entonces, si nuestra mente solamente está enfocada en que lo que conocemos es el soporte de la mesa, cuando alguien nos haga mención de eso, nuestra mente se va a dirigir hacia lo que conocemos y sabemos. Por lo tanto, de igual modo, cuando Jesús le decía esto, vean acá, ¿cómo tú estás leyendo? Si tú estás leyendo a partir de tus prejuicios o si estás leyendo claramente lo que las escrituras mencionan sobre este tema, ¿no? Por eso cuando Jesús vino, él dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla. La sierva del Señor dice en el libro de Salmos toda la gente que estas verdades estaban empolvadas, estaban ahí en el polvo, y que las tradiciones y costumbres humanas la habían entorpecido para que no se entendieran y se practicaran de manera adecuada. Así que está escrito en la ley, como lees. Jesús señaló un aspecto muy importante del aprendizaje.
Así que en lugar de lo que nosotros debemos concentrarnos, muchas veces nos concentramos tanto en lo que otros dicen, que en lo que realmente Dios dice en su santa palabra. Jesús dijo que la palabra es tan sencilla que hasta un niño la puede entender. Pero las tradiciones, los conflictos, nuestra manera en que nos educaron, la cultura en la cual vivimos muchas veces entorpece la sencillez de la palabra de Dios. Y por eso muchas veces deberíamos preguntarnos acá, ¿cómo estoy leyendo yo la Biblia? Que no estoy teniendo los resultados espirituales en mi vida que debo tener. Ahora bien, ¿cuál es el método? Y aquí entonces donde Jesús hace referencia a la historia del buen samaritano, y no quisiera, bueno, detenerme en todo eso porque solamente eso es una lección, ¿no? Ahora bien, ¿qué método utilizó Jesús para ganar el corazón de aún de aquellos que no simpatizaban con él? Bueno, Jesús, según la sierva del Señor en el libro Ministerio de Curación, menciona 5 aspectos muy importantes. 4, perdón. Dice, primero, Jesús se le acercaba a la gente como el que quería hacerle un bien. ¿Cuál debe ser el método? Y este método es el método que Jesús dejó para que nosotros alcancemos el éxito al conquistar el corazón de una persona para su reino. Ahora, ¿quiere decir que no va a fallar? No, el método no falla. Lo que puede sí pasar es que la gente lo rechace. Porque muchas veces nosotros creemos que es el método el que está mal. No, es que las personas, recordemos, tienen toda la libertad de decir no. No acepto, no quiero, no me parece. ¿Ya? Ahora, ¿quiere decir por eso que el método está mal? No. No necesariamente. Y eso también es algo que debemos evaluar. Entonces, ¿cuál es lo primero que debemos hacer? Acercarnos a la gente como el que queremos hacerle un bien. Es muy difícil, por no decir imposible, que alguien que tenga una necesidad le diga a usted que no cuando usted se ofrece para ayudar de manera sincera, honesta y desinteresada. Muy difícil. 2, ganar su simpatía, mostrarnos hacia su necesidad. La palabra simpatía lo que quiere decir es colocarnos en el mismo lugar de la persona. Perdón, hay 2 palabras, simpatía y empatía. La empatía es colocarnos en el zapato del otro. La simpatía es experimentar lo que el otro está experimentando, no necesariamente en sus circunstancias, sino en sentimiento, en emociones y en necesidad. Eso es simpatía. Ir más allá de suplir una necesidad es estar conectada con la persona en su necesidad. ¿No? Creo que eso lo podemos entender. 3, cubrir su necesidad. Después que nos acercamos por hacerle el bien, después de que hemos simpatizado, entonces ya estamos listos para cubrir su necesidad. Y número 4, dice, sígueme. Eso está en el primer capítulo del libro Ministerio de Curación, que se llama Nuestro Ejemplo. Nuestro ejemplo. Entonces, esa última expresión, sígueme, es lo que el Señor Jesús hacía. No es lo primero. Tristemente hoy, por la forma en que manejamos esto del Evangelio, lo primero que hacemos es eso. Vamos donde la persona, le decimos, sígueme. No. Lo último que Cristo hacía era eso. Hacerles el bien, ganar su simpatía, cubrir sus necesidades y entonces al final decir, sígueme. Ese era el método de Jesús para conquistar las almas. Por eso él dedicó más tiempo a curar que a enseñar. O sea, primero Jesús se dedicó más tiempo a suplir la necesidad de la gente que a sermonearlos, que a darles teoría, por así decir, aunque Jesús no era un teórico. Siempre la teoría de Jesús era el resultado de haber vivido ya una experiencia, no de dar una información. No era así. Muy bien. Entonces, heredar la vida eterna, lección del martes. Pues ese es el anhelo de todos nosotros y de aquellos quienes nos rodean de que puedan tener la recompensa de la vida eterna. ¿Y por qué una herencia? Porque ya nuestro Padre Celestial la compró por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amar a los demás como a uno mismo, lección del miércoles. Bueno,
Jesús utilizó el parámetro de nuestro sentir hacia nosotros mismos como el que debemos tener hacia los demás. Y Jesús dijo, ama a los demás en la medida en que tú te esfuerzas para que a ti te vaya bien. Y eso es importante que lo sepamos, porque casi siempre nuestro primer impulso es beneficiarnos a nosotros mismos. Cuando nos acercamos a alguien, cuando buscamos algo, muchas veces el móvil principal es beneficio personal. Jesús dice que al acercarnos a otros, eso debe cambiar totalmente. Que el mismo impulso y ánimo que yo pongo para beneficiarme a mí, ese mismo impulso y ánimo tengo que hacer para beneficiar a otro. Interesante, muy interesante. Es un aspecto revelador de nuestro amor hacia el prójimo. ¿Cuánto esfuerzo hago yo para que otros se salven? ¿Hago el mismo esfuerzo que yo hago para salvarme yo? Y eso lo llevo al aspecto más intrínseco de nuestra experiencia, la familia. Estoy yo haciendo los esfuerzos que estoy haciendo por mí para salvarme con relación a mi esposa, a mis hijos, a quien viva conmigo, mi mamá, mi papá, mis sobrinos, mis hermanos, mis primos, etc. Y después de ello, mi vecino más cercano, independientemente de lo que él piense o crea de mí, porque ya vimos eso. Mi actuar hacia los demás no depende de lo que ellos piensan hacia mí, sino del criterio que yo tengo hacia ellos. Y eso debe ser muy importante a la hora de nosotros dar pasos de salvación para otros. Revela cuánto amor yo tengo a Dios y hacia ellos también. Así que amar a los demás como nosotros mismos debe ser también un principio que lo apliquemos diariamente en nuestras vidas. Lección del jueves. La historia del buen samaritano hoy. Noten que en la historia del samaritano aparecían, Jesús utilizó una historia que se había dado en sus días. Interesante los elementos que se mencionan allí, porque el folleto por causa de tiempo no lo menciona, pero quienes de algún modo le cruzaron por el lado primero al que estaba herido en el camino, eran dos personas que iban al templo. Y aquí iban al templo, especialmente un levita y un sacerdote. El levita y el sacerdote eran los encargados de dos cosas. Uno, de oficiar en el santuario, de ayudar en la administración del santuario, y el otro, el encargado de ministrar la palabra y enseñarla. El sacerdote era el encargado. Según ustedes leen, cuando ustedes leen el libro de Levítico, el libro de Números, y también se va más allá al libro de Nehemías y Esdras, ustedes van a ver que el sacerdote, el descendiente del sacerdocio, era el encargado de enseñar la ley y recordársela al pueblo. Por lo tanto, cuando Jesús le hizo la pregunta de toda la ley, conecta directamente la historia con esas preguntas para que él, si por si acaso tuviese tenido alguna inquietud, pudiera ser resuelta con dos personajes que representaban muy bien la filosofía del fariseo. Muy bien, entonces, esa historia, la sierva del Señor, dice algo muy importante. ¿Qué dice? Está en el Salmo de toda la gente. Así la pregunta de quién es mi prójimo está para siempre contestada. Ahí se terminó la controversia que hablamos al principio. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con nuestras cuestiones de raza, color o clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y mayugada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. La señal más clara de un cristianismo genuino, auténtico y que tiene las características de llevarnos al reino de los cielos es el amor que nosotros mostramos hacia nuestro prójimo en sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Dios te bendiga y te ayude, tanto a ti como a mí, a practicar estas grandes verdades que están reveladas en la palabra de Dios y que en la lección
la misión de Dios, mi misión, podamos aprenderla, practicarla y compartirla. Que el Señor te bendiga.